Bienvenidos a nuestro podcast donde les vamos a hablar de historias reales, arquitectura, chismecitos y en esta nueva edición les traemos invitados especiales. Yo soy Fer. Yo soy Sofi. Y esto es Sin Fachada. Bueno, bienvenidos al episodio de hoy. ¿Cómo están? Bien, bienvenida Viviana. Muchas gracias por invitarme. No, a ti por estar aquí, por el espacio, por el tiempo, por todo. Sí. Bueno, el día de hoy estamos aquí, como les contamos, con Viviana. Les voy a hacer una pequeña presentación de quién es y un poco de su trayectoria. Bueno, Viviana Dabó Sairols es licenciada en comunicación. Encontró su vocación en el diseño de paisajes en 2004. Su pasión la llevó a cursar un máster en arquitectura del paisaje en la Universidad Anáhuac. En 2007 fundó en la Ciudad de México el despacho Devas Diseño de Paisaje. Bajo su visión, Viviana ha guiado a Devas hacia el diseño de espacios exteriores habitables, siempre respetuosos del clima, la orografía y la vegetación local, y caracterizados por una honestidad y transparencia absolutas. Su trabajo ha sido reconocido con el primer lugar en la Bienal Latinoamericana de Paisaje en 2016 y mención honorífica en 2024, además de recientes nominaciones y colaboraciones internacionales. Pues bienvenida Viviana. Bienvenida al espacio. Sí, qué emoción tenerte. Exacto. Qué padre, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es un honor para mí estar aquí en Sin Fachada y platicarles un poco de quién soy, qué se hace. Y esta es una parte de la arquitectura distinta, donde luego parece que no es tan importante, pero en realidad yo digo que es la cereza del pastel. Sí, claro, lo que he visto, un proyecto. Exacto. Pues les platico, yo soy Viviana Dabó. En efecto, sí, estudié comunicaciones en la Universidad Iberoamericana. En un momento, ya saben, como todo el mundo escoge las carreras, me estaba yo casando, tuve hijos pequeña. De hecho me gradué con 2 hijos ya de la universidad. Y ya estaba trabajando yo desde antes de entrar. Entonces trabajo desde los 15 años y de hecho era en la parte editorial. Y después con las cosas que empiezan a pasar, seguía yo trabajando y tuve que irme a vivir a Tijuana. Entonces ahí es donde realmente empecé a descubrir nuevas cosas y conocí a una chica que hacía arquitectura de paisaje. Pero pues ya para entonces yo pues estaba casada, era mamá de 2 hijos y estaba en búsqueda de cosas nuevas. ¿Cuántos años tenían tus hijos? Mis hijos tenían, cuando me fui a vivir a Tijuana, realmente tenían 3 y año y medio. O sea, están muy chiquitos muy todavía. chiquitos. Y seguía yo con esta parte de realmente todavía yo hacía revistas y artículos que en realidad se especializaban en viajes y en moda en ese entonces. O sea, ¿y te gustaba esa parte editorial o porque como que te llamó un poco más paisajismo? Pues no, de hecho yo no conocía para nada el paisajismo, ni siquiera sabía que existía. Sí. Entonces realmente mi vida fue dando un poco de vueltas. Y después he sido siempre muy curiosa y me gusta toda la parte de artes plásticas. Entonces durante toda la verdad es que preparatoria en la universidad siempre estudié grabado, pintura, dibujo, cerámica. De hecho empecé a hacer trabajos con vidrio. O sea, como que esa parte experimental del arte plástico me gustaba. Y en el proceso de vivir en Tijuana, tenía un poco de más tiempo libre porque la vida es distinta, ¿no? Y los tiempos son diferentes en provincia. Y empecé a experimentar cosas. Entonces me fui a estudiar todo lo que tenía que ver con vinos. Y era un diplomado, carrerita de 2 años. Y en ese curso conocí a una chica que era arquitecta paisajista, que es Alejandra Cuentas. Y en realidad ella pues fue mi maestra. A partir de que yo estaba haciendo mi casa, ¿no? Entonces empezamos a construir una casa y tenía un jardín muy pequeño y me dijo, no hombre, pues yo te ayudo. Yo te hago el proyecto, ¿no? Al final, lo que nos gustaba, o sea, me gustó como el proceso y demás, y al terminar,
realmente fui a tocarle a su puerta y decirle, oye, ¿me das trabajo? Sí, de que me encantó esto. Ajá. Me encantó el proceso, o sea, vi una diferencia de diseñar nuestra casa de cero, y lo increíble fue que lo que más me entusiasmó en realidad fue esta parte de hacer el jardín. No fue tanto la casa me encantaba, hicimos, o sea, a mi esposo le gusta mucho toda la parte de diseño y arquitectura, pero como que lo que sentí que transformó el ambiente, la forma de vivir la casa, fue este pequeño jardín y un pequeño patio interior. Ay, no, pues padrísimo. No, pues o nos sea, encanta. qué interesante, ¿no? O sea, como de, pues sí, de comunicación, arquitectura. Empezó a hacer. Sí, No fue fácil porque, claro, el día que me dio mi primer trabajo, pues yo no sabía ni medir una puerta. Típico, Sí, no. Entonces, la primera vez que fui a ver una casa, pues tuve que ir 17 veces a medir. Se me había olvidado dónde estaba la toma de agua, dónde estaba la salida, dónde está, o sea, las medidas de la, como que no dimensionas en 3D. todo lo que hay de abajo, porque tú ves, por ejemplo, aquí pues ves el jardín, pero, o sea, o ves las plantas, pero debajo de todo esto existe una infraestructura, como en las casas, ¿no? Entonces tiene que haber un drenaje, tienes que pensar en la parte técnica, en cómo vas a hacer que este fire pit en el cual estamos sentados no se vuelva una alberca el día que llueve, ¿no? Entonces todos esos detalles que empiezas a investigar. Entonces llegando ahí, que ella tiene un despacho que se llama Nectar Garden, y me enamoré del trabajo. Entonces, pues, ahí empecé a trabajar con ella. Pues sí, todo un y ahí arte, empezó ¿no? toda la historia. Ahí empezó la historia. Ay, no, pues, qué interesante, Viviana. Y bueno, nos llama mucho la atención que, pues, o sea, para meterte a todo este mundo del paisajismo, hiciste un máster, ¿no?, en arquitectura. Entonces, ¿cómo fue este proceso de meterte al mundo de la arquitectura? Porque, pues, supongo que es muy distinto, ¿no? O sea, pues, toda esta información técnica que, pues, a lo mejor y como arquitecto tienes, pero, pues, como comunicólogo a lo mejor y no. Entonces, cuéntanos cómo fue ese paso. Claro. Mira, pues, lo primero fue que, ya que entré con Alejandra, Tijuana estaba en un momento de un boom de crecimiento. Tijuana ha tenido como estos subidas y bajadas, pero realmente es un gran lugar para vivir, lo tengo que decir. Y también aparte le tengo muchísimo cariño porque fue donde encontré yo como esta pasión, ¿no? Cuando empecé a trabajar con ella, ella le gustaba mucho la parte de diseño y a mí me encantaba, o sea, a mí me mandaba como a la obra. Entonces empecé a trabajar primero en esta parte de la obra y cómo tenerlo. Tijuana no fue eterno y entonces después de vivir 6 años y yo llevaba realmente 2 años trabajando con ella, es que pues, nos tenemos que regresar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces en ese primer año fue un año muy difícil porque regresar, mira, hasta se me aprieta la voz. Fue un año difícil porque es otra vez volver a este caos de ciudad, a reencontrarme otra vez en dónde estoy, quién soy y qué voy a hacer, porque al final, justamente lo que tú dices, yo no tenía como las bases de la arquitectura. Entonces empiezas a tener muchos miedos de saber hacia dónde vas. Mis hijos, uno fue mucho más fácil y se adaptó perfecto a la escuela, y mi hija, que tiene un carácter como mucho más firme y ella sabe a dónde va y qué quiere, pues en todos los colegios ponía que no iba a entrar a su colegio porque ella se iba a regresar a Tijuana. Ay, no, qué ternura. Pues. Ay, sí, ternura, cero ternura. Yo lloraba todos los días. Bueno, sí, pero qué difícil para ti como mamá, claro, porque ¿cómo tú le dices? dices? Al final es la ¿no? nueva realidad de mis hijos y les tengo que ayudar a volverse a adaptar, pero al mismo tiempo ellos tienen esta pérdida de lo que vivieron, lo que tenían. Claro. Y sí se entiende. Sí, pues y yo tenía la pérdida sí, también. O sea, como toda que la familia. Todos estábamos en este proceso hasta que ya por fin entramos más o menos en el... Pero yo seguía realmente deprimida. Hasta que la verdad es que yo le llamo a mi madrina, que hoy en paz, está en el cielo allá, observándome, pero fue la mamá de uno de mis compadres que llegó y me dijo, ya deja de llorar, Viviana, y ven y ponme una oficina. Y entonces en mi camioneta fui a Xochimilco,
compré mis macetas, la planta, fui a ver el lugar, hice como el análisis. Y cuando terminé, que fue un trabajo de 3 días, dije, esto me fascina, lo tengo que seguir. Claro. Y entonces de ahí fue que dije, algo tengo que hacer. Entonces empecé a agarrar pequeños trabajitos así de ama de casa, realmente algo sencillo. Y entonces entré primero a un diplomado a la Ibero. Y en este diplomado estuvo, o sea, ya empecé como a aprender la parte técnica. Porque pues con todo que estaba yo en la parte de afuera, sabía que saber utilizar muchas herramientas. Sí, claro. Tengo que decir que una de las herramientas que decidí no hacer, yo me gustaba hacer todos los planos y todo en dibujo, en croquis, colores, y, ¿se acuerdan que les dije que me gustaba toda esta parte? Y lo que me apasionaba era que yo, mi dibujo, lo podía hacer realidad. ¿No? O sea, no se quedaba en este paisaje colgado en una pared. Claro, en el pongo la planta que me salió en el modelo 3D, pero esa planta no sé si se va a dar aquí. Correcto. ¿No? Sí. Entonces empiezas a transformar. Claro. Y ahí fue muy divertido porque yo ya tenía trabajo y me dieron un trabajo de un desarrollo pequeño en Querétaro. Y cuando llegaba yo ahora sí que al aula de clase llegaba yo y decía, oigan, se me va a ahogar, oigan, no sé cómo poner la iluminación, oigan, la distribución, y empecé a hablar de otras cosas en la parte técnica. Y ahí, de hecho, conocí a una chica que se llama Adriana y la invité a que empezara a trabajar conmigo. Entonces, en realidad, luego ya nos volvimos socias y fundamos Devas. Terminando eso, pero todavía me faltaba. O sea, entonces, sentías que te faltaba conocimiento, ¿no? Como algo. Y entonces a la hora de entrar al máster con profesores que sí eran también profesores de la UNAM, que empecé a trabajar otro lado del paisaje, que es la parte de crear identidad. No nada más ya lo técnico, ahora ya viene la parte emocional, la funcionalidad, crear estos espacios de armonía. Y entonces empecé a unir una cosa con la otra. Lo maravilloso es que siempre, o sea, todo este aprendizaje lo hacía también trabajando. Entonces el aprendizaje era 300%. Entonces ahí fue donde me fui enamorando de seguir aprendiendo todos los días. Sí, no, pues qué increíble. Es que sí, siento que una cosa es, pues, un poco tener el conocimiento técnico, otra cosa es tener el conocimiento, pues, exacto, como del concepto, de todos estos espacios, o sea, y como ya juntarlo en el trabajo, siento que pues, te ayudó todo eso, ¿no? Claro. O sea, como lo académico y lo profesional, ¿no? Sí, y lo emocional, porque también lo traes. Yo sí creo que el diseño lo traes. No necesariamente que te dediques al diseño o que estudies diseño, pero la gente que trae como esta sensibilidad a crear, puedes dedicarte a lo que te dediques, pero al final lo traes y lo puedes explotar en muchísimas áreas. Claro, y siempre es ese miedo de que alguien te dice, pero si eso no lo estudiaste, dices, no, pero puedo aprender. Claro, 100%. Y nunca es tarde para aprender algo que te gusta, que te apasiona y que te llama la atención. Pues muchísimos de arquitectos muy reconocidos ni siquiera son arquitectos, o sea, y son arquitectazos, o sea, entonces sí, aquí se nos enojan cuando les decimos, pero esa es la realidad. Es la realidad, sí, no necesitas estudiarlo para ejercerlo. Literal. No, hay que ir aprendiéndolo poco a poco, pero yo creo que sí. No, sí, o sea, definitivamente es algo muy técnico que necesitas tener cierto conocimiento, pero al final, si le pones esmero y dices, oye, me interesa, claro que lo puedes hacer. Y si te asesoras de un buen equipo o de gente que conozcas que está en el medio, que te puedan apoyar, que te puedan, de cierta manera, pues, sí, ayudar, lo puedes lograr. Exacto. ¿No? Ok. Bueno, Viviana, ya nos dijiste como lo que te inspiró a fundar Devas, cuál es la historia detrás, pero ahora cuéntanos un poquito por qué decidiste ese nombre tan especial. Miren, cuando estaba yo también con Adriana, empezamos a buscar nombres, la verdad, como que no creía yo lo que se iba a poder lograr. Y a veces se nos olvida imaginarnos un futuro, ¿no? Entonces, pero en ese instante, la verdad, trabajábamos en casa, en los momentos que teníamos entre las actividades pues, familiares y demás. Poco a poco se fue haciendo más serio y un día
después de 2 años ya de empezar a trabajar, dije, bueno, ya tengo que empezar a facturar, a crear una empresa, Claro. ¿no? O sea, como que vas teniendo orden en todos los sentidos. Y el nombre Devas son los seres espirituales que están encargados de la naturaleza. Okay. Entonces, la verdad, creo que no quisiera decir que nosotros somos los seres espirituales, pero sí queremos decir que Devas está interesado en cuidar el medio ambiente, en cuidar la naturaleza, en acercarla a vivirla, ¿no? En una ciudad como la Ciudad de México, la verdad, acercarse a la naturaleza es transformar tu día, tu 100%. forma de vivir, la forma de trabajar. Entonces, en realidad eso quiere decir Devas, Claro. las cuidadoras de la naturaleza, y para nosotros es honrarla, respetarla y entrar en contacto con ella. Claro. Nos Ay, encanta, sí. está súper lindo y súper poético. Sí, me y- encanta el Y tiene el que fondo. ver, o sea, la Ajá. verdad es que todo eso también se transmite. Yo sí Sí, creo que 100%. el nombre y la intención que le pones a las cosas, o sea, Es la hace esencia, toda la ¿no? diferencia. Ujú. Y ahora, Viviana, bueno, o sea, nosotras como arquitectas sabemos que el diseño de paisaje, o sea, bueno, todo lo que aporta la arquitectura, un diseño y todo, pero tú cuéntanos, o sea, para la gente que nos escucha, o sea, ¿por qué deberían de contratar a alguien de diseño de paisaje? Mira, la verdad, esa es una gran pregunta. Ujú. Como a lo largo de este tiempo que yo ya llevo trabajando casi Ujú. 20 años, 18, Ujú. o sea, realmente yo sola, he visto que se ha ido transformando. Ujú. ¿Y por qué deberían de contratar a un arquitecto de paisaje? Porque en realidad es el que cierra su proyecto arquitectónico. Ok. Es el que lo une Ujú. con el individuo. Ujú. O sea, la arquitectura a mí me parece fantástica porque creo que transforma los lugares para tener esta conexión Ujú. con las personas. Ujú. Y vivir en un lugar bien diseñado, bien creado, transforma la calidad de vida de las personas. Sí. Entonces, tener buenos espacios, buenas maneras de vivir, o sea, pensar que una habitación con la otra, sobre todo la principal, pues no debe estar pegada con la de los niños. La verdad se vuelve la intimidad. Claro. O sea, hay que ver no nada más cómo se crea, sino cómo se va a vivir. Claro. Ujú. Entonces, a mí me gusta la arquitectura de paisaje. En lo que yo me enfoco principalmente es en un nivel arquitectónico. Ok. Entonces hacemos casas particulares, desarrollos inmobiliarios, desarrollos hoteleros, restaurantes, toda esta parte. ¿Qué es lo que aporta? Es esa identidad de la arquitectura, ahora sí que ya sea de la casa, del desarrollo y demás, con la persona. O sea, el edificio en sí puede cambiar como tu forma de vivir interna, pero esta conexión con la naturaleza la hemos visto. De hecho, durante la pandemia vimos cómo las terrazas se volvieron indispensables. Sí. O sea, cómo este pedacito, y los que no tenían, No, se de volvían hecho, locos. crearon espacios verdes dentro de su casa. Claro. ¿Por qué? Porque te da paz, te crea armonía, te crea una conexión con esta parte espiritual, ¿no? La Sí. que hablábamos, esta parte de Devas, no nada más el que lo cuida, sino es, yo cuido mi plantita desde que la riego y crea o sea, está comprobado científicamente que en las oficinas, que la conexión, de hecho, que caminar en el bosque, debajo de los árboles, este espacio en el que estamos ahorita, Sí. o sea, te crea paz, te da Sí. esta armonía y realmente, sobre todo, creo que a los arquitectos, y no nada más ir y comprar plantas y ponerlas, Claro. hace toda la diferencia. Por Sí, supuesto. sí, sí. Realmente realza lo que están haciendo. No todos, o sea, los paisajes tienen que ser iguales, y realmente se va con la personalidad. Se hace un análisis de la arquitectura, pero también se hace un análisis del usuario. Claro. Entonces, ¿quién lo va a vivir, no? Si hay mascotas, si va a haber niños, si están los viejitos, entonces, Claro. o gente o sea, con alguna discapacidad. Entonces, toda esta parte incorpora, y lo increíble del paisaje es que une a todas estas familias y realmente vives de otra manera, ¿no? Entonces, Sí. creo que sí transforma el paisaje, y hay que hacerlo desde el inicio.
muy importante. Sí, por favor. No se les ocurra ya cuando ya tienen la obra casi terminada, porque como toda esta parte de instalaciones se tiene que prever, no es nada más así de llega y hazme mi jardín, no, o sea, hay que entender cuál es la intención y siempre trabajar con un equipo desde el inicio hace toda la diferencia en los proyectos, por lo menos en mi experiencia. Sí, siempre, ¿no? De la mano. O sea, es otra cosa, ¿no? No, claro, y como dices, o sea, al final es lo que viste un proyecto arquitectónico. O sea, yo sí siento que, o sea, el paisaje al final, pues sí, o sea, viste mucho un espacio y hasta le da un pop de color, otra intención. Entonces, la verdad, qué interesante lo que nos dices. 100%. Y claro, el paisaje no nada más es una disciplina, y como tú lo dices, son muchas disciplinas. Entonces tenemos un ingeniero en riego, pero tenemos el arboricultor, pero tenemos al agrónomo en caso de que también ahora estamos poniendo huertos urbanos o huertos en algunos de los hoteles, ¿no? Donde estamos creando esta parte de ahora sí que recojo mi fruta y me la como, recojo mi lechuga y me la como, o sea, toda esta parte que a veces se vuelve romántica, tengo que decirlo, porque hay que trabajar el huerto, pero, claro. O sea, son muchas disciplinas, está el de la iluminación y está, ahora sí que el botánico, y son todos estos que realmente crean este lugar mágico. No, a mí me parece espectacular. Por ejemplo, aquí donde estamos, ves toda la vegetación, cómo te viste el espacio, cómo te hace sentir. No, estás en una oficina, pero al final dices, oye, qué padre que estoy en contacto con la naturaleza. Sí, te crea otra atmósfera, completamente diferente. Oye, necesito salir a tomar aire. O sea, todo eso hasta te eleva la calidad de vida y la productividad. De acuerdo. Sí. Yo, o sea, soy fiel creyente de eso. Puedes tener una arquitectura divina, una casa preciosa, pero si el jardín está horrible o es puro pasto, no dice nada. No dice nada. No dice. Y al contrario, la adorna, la viste, la hace sentir, genera como una experiencia. Correcto. Eso siento que es lo más importante. Correcto. Sí. Listo. Bueno, y ahora por otro lado, Viviana, queremos que nos platiques un poquito cómo funciona hoy en día el mercado nicho del paisajismo en México. Qué tipo de clientes buscan estos servicios y qué tan variado puede ser el presupuesto en este tipo de proyectos. Mira, la verdad es que un poco como lo que platicábamos, ya hoy tanto las personas, ahora sí que particulares, como arquitectos y desarrolladores entienden que sí cambia el lugar, ¿no? Claro. Entonces, lo que estamos haciendo es ya empezar a trabajar con la gente desde el inicio del proyecto, no al final. Entonces evitamos siempre un lugar diseñado correctamente, va a salir más barato que algo que vas diseñando en el proceso. Sí, siempre hay muchos errores. De acuerdo. O sea, todo sale más barato en papel. Claro. Entonces, cuando te das cuenta de que las conexiones, de que no se les olvida, o sea, sé que es muy obvio, pero a los arquitectos se les olvida dejar luego las salidas de llave de nariz o solamente algo muy sencillo de drenaje y agua en estas terrazas y no tenemos que traer agua desde la cocina o desde la lavandería, sí, por ¿no? supuesto. Entonces, ese análisis va creando. El mercado ha ido creciendo, creo que la verdad ha sido una experiencia increíble porque desde distintos puntos, ¿no? Como que antes creían que nada más poner plantas, de hecho yo cuando era chiquita, o sea, creía que poner plantas era, ya estaba, ¿no? Listo el jardín, Listo, ¿no? Sí. Listo el jardín, ibas y comprabas y las ponías y ya. Sí, claro. Y en realidad cuando estás viendo que una planta se acompaña a la otra y que el crecimiento es el correcto, también evitas mantenimientos mucho más económicos, Claro. ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? Que vas a hacer un jardín que se adapte a el lugar, a la parte... En la Ciudad de México es increíble, pero tenemos muchos ecosistemas distintos. Sí. O sea, digamos que en la Colonia del Valle yo puedo ponerte una papaya y sale divina. Ajá. Y si me voy a Zona Esmeralda, que está hasta arriba de la montaña, pues tengo que fijarme que tengo heladas, entonces pues mi papaya ya estuvo que no dio, Claro. o que se murió, o que se quemó. Claro. Ni floreció. Entonces, ni floreció. Sí. Y luego vas viendo como esta parte de los estratos de la vegetación, ¿no? Entonces tenemos este rastrero y luego las herbáceas, los arbustos, elementos altos. Y lo que yo quiero es que, lamentablemente hoy todavía los técnicos jardineros
son todavía de ir a la tlapalería, comprar 3 tijeras, echar abono y se acabó. Pero el conocimiento de la planta todavía nos falta muchísimo. Claro. Entonces, si tú diseñas algo para que el jardinero solo tenga que limpiar hojas secas, no tenga que estar podando con la tijera y armar jardines franceses que no vienen al caso, ¿no? Ha ido cambiando un poco la tendencia de los paisajes. Entonces, hoy en día trabajo mucho con despachos de arquitectos, con desarrolladores inmobiliarios y también con particulares. Entonces, vamos transformando cada uno de esos espacios para que realmente se disfruten y no sea un dolor de cabeza, sino realmente sea algo que está vivo, por lo tanto lo tienes que cuidar, y hay cosas básicas que se necesitan, pero realmente es tener espacios en donde más bien puedas vivirlo y no tengas que sufrirlo. Claro, ¿no? Sí, porque eso le pasa a mucha gente. Por ejemplo, yo tengo amigas que me dicen, es que a mí todas las plantas se me mueren, ¿no? Y tienen artificiales en su casa y dicen, a ver, a ver, entiendo, pero es que es el tema de que necesitan cuidado, ¿no? De, por ejemplo, las típicas orquídeas que te regalan, nada más eso. Que ya la ahogaste, que ya le salió hongo, que porque no la lavaste bien. O sea, es un conocimiento el que hay que tener, y al final sí siento que es, o sea, tener un experto que te ayude y te diga, oye, a ver, no quieres tanto mantenimiento, vamos a meter esto, que a ver, requiere esto, sí, pero tal vez no es tan complicado como otro tipo de plantas, ¿no? Correcto. Y te viste, pero eso es lo que te da la personalización de los espacios. Claro. Sí, y hay cosas que son para cada uno. Por ejemplo, los muros verdes, esos que vendían como súper sustentables, en realidad creo que no son tan sustentables. Hay que meterle mucho trabajo y mucho dinero constantemente, y si un particular me lo pide, yo soy sincera y le digo, no vale la pena. Vamos a hacer un muro verde de otra manera. Tenemos muchas formas de hacer muros verdes que no tiene que ser hidropónico. La parte hidropónica esta que se puso de moda, realmente solo la recomiendo para lugares que tengan algo de renta, ¿no? O sea, un restaurante, unas oficinas, un centro comercial, algo donde entre dinero para poder mantenerlo. Y así soy en mis proyectos. Si tú me pides una palmera en el centro de la casa, te voy a decir, o sea, es que está chiquita, sí, pero el jardín evoluciona. Entonces esa palmera va a llegar a 20 metros y no hay cómo podarla. Lo que tienes que hacer es cortarla de raíz. Y no nada más eso, hay que sacar toda la raíz para poder volver a meter otro árbol. La gente cree que lo cortas y ya puedes volver a plantar. No, compadre. Tiene todo una raíz, sistema reticular debajo, del mismo tamaño de lo que tiene arriba. Entonces, hay que pensar bien qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, para que posteriormente no tengamos muchos problemas. No, me encanta. Sí, hasta que no se te levante el piso, ¿no? O sea, si pones un árbol enorme y la raíz luego te va a levantar todo el piso, que estaba divino, eso pasa ¿no? muchísimo. Sí. No, y esto habla al final como de esta parte que muchos expertos, por ejemplo, arquitectos, colegas, diseñadores, etcétera, yo sí creo que muy pocos son los que tienen esta transparencia con el cliente, ¿no? De, oye, yo te recomiendo esto porque esto va a costarte mucho dinero. Hay gente que no le importa. Y yo entiendo que si el usuario a fuerzas lo quiere, pues ya ni modo, se lo das, ¿no? Pero sí decirles, ¿no? Oye, esta es la consecuencia, te va a costar mucho dinero, ¿no? O ciertos acabados, ¿no? Que si mármol del no sé qué, ok, pero el mármol requiere cierto cuidado, ¿no? Se te cae una copa de vino en la mesa y no la limpias luego, se va a marcar, ¿no? Claro. Ya si el cliente te dice, oye, quiero mi mesa de mármol a fuerzas, yo le voy a dar el mantenimiento, ok. Pero tener esta transparencia siempre es súper positivo, y siento que en esta parte de paisaje es fundamental. Correcto, y con lo que decías del presupuesto, la verdad creo que lo más importante es el diseño. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, a diferencia de la arquitectura, el paisaje va madurando, ¿no? Entonces, yo tengo muchas opciones para hacer este paisaje. Lo más importante es saber qué quiero, cómo lo quiero, para qué va a funcionar, cómo va a crecer, cómo lo voy a utilizar, cuáles son las plantas adecuadas, etcétera, ¿no? Pero yo tengo muchas opciones. Yo te puedo decir, a ver, vamos a hacer que tu jardín, no tenemos mucho dinero, pero tenemos tiempo y paciencia. En la arquitectura pues no hay de otra, tienes que poner o todos los ladrillos o se cae el muro. Aquí no, la obra. Yo tengo la opción de ponerlo muy al estilo americano, lo voy a poner así, en donde ponen una planta
hasta el tamaño que va a crecer a los 5 años. Entonces, si esta planta va a crecer 1 metro cuadrado, solo hay una planta en todo ese metro cuadrado y lo demás se cubre con algún cubresuelo como piedrita, como corteza, mulch y demás. Y lo puedo hacer. O los mexicanos somos de abundancia, ya sabes, o sea, todo lo queremos verde. Que se vea mucho. Entonces, lo que yo hago es un intermedio, ni tan, porque al rato hay que sacar y estas plantas se están peleando entre unas y otras, pero puedo también jugar con los tamaños. Entonces, una planta de un árbol de 5 metros, pues me va a costar, por decir un número, 15,000 pesos, pero ese mismo árbol de 1 metro me va a costar 500 pesos. Entonces, lo único que tengo que tener es paciencia. Lo más importante es el diseño y a partir de ahí podemos jugar muchísimo con la parte económica. Me encanta. Ay, sí, pues increíble, Viviana. para que se animen. Y para que sepan que no es, o sea, puede ser tan barato, tan caro como ustedes se lo imaginen. Exacto. ¿No? Pues también como arquitectas sabemos que trabajar con equipos multidisciplinarios es complicado, ¿no? Entonces cuéntanos tú cómo trabajas con tantas personas, porque pues sé que son biólogos, jardineros, arquitectos, Sí, de todo. ¿cómo manejas ese estrés? Esa gastritis. Sí. No. Son 2 partes, ¿no? Una parte es la parte que Devas trabaja con un equipo, ¿no? Entonces, realmente lo que hacemos, por ejemplo, si ya existe, o sea, lo primero es que hay que hacer un análisis. Entonces, el análisis que se hace del sitio, empezamos por el análisis de sitio para saber sombras, lugares, y sobre todo vistas buenas y malas, qué tenemos en el lugar que podamos utilizar, o si no existe nada, ¿no? O sea, como ese primer análisis. Entonces, ¿a quién necesito ahí? Si tengo árboles, necesito un arboricultor, que es parte de mi equipo, en donde vemos el estudio, ver en qué estado están, ¿no? En la Ciudad de México, nosotros trabajamos en toda la República, pero nuestro despacho está en la Ciudad de México y por lo tanto tenemos más proyectos aquí. Muchos de los árboles tienen plaga, entonces hay que ver qué tipo de plaga, quitarla, ver cuánto tiene el árbol para darle mayor vida. Todo en la naturaleza tiene un ciclo, entonces también tienen una vida. A veces el árbol dice, es que ya se está muriendo. Sí, o sea, este árbol, dependiendo del tipo de árbol, tiene también un tiempo de vida, dependiendo de las condiciones en las que está. Si está en un lugar increíble, si sus raíces pudieron crecer, pero si está aquí en la banqueta, ya tuvieron que hacer la banqueta y entonces le cortaron unas raíces, que esa es una de las razones por las cuales cada vez que llueve con esta cantidad, estos árboles gigantes se caen. No es porque el árbol se caiga, es porque alguien le cortó 4 patas y entonces se quedó con 3 y ya el balance ya no es el mismo, ¿no? Entonces, todo ese análisis hay que hacerlo primero. De ahí empezamos a trabajar en la parte interna, junto con saber qué vegetación va a vivir con cuál, porque a veces a la hora de que mezclas la vegetación con el tiempo, una se va comiendo a la otra, porque es más invasiva. Entonces el chiste no es que tengamos eso, sino más bien que convivan. Y un poco como lo que sería el diseño de permacultura, como lo que han venido haciendo todos nuestros ancestros, de cultivar el maíz, pero la calabaza, pero la papa, o sea, todo esto, eso es lo que nos gusta hacer. Entonces, a la hora de que combinas correctamente la planta, que ahí viene un equipo de paisajistas, pero también nos apoyamos con los agrónomos y con los agricultores para saber cuál es nuestra mejor combinación, ¿no? Y que no sé. Y después viene la parte que a mí me gusta muchísimo, que ya es trabajar en la parte de obra. En la obra ya realmente yo soy amiga de todos los maestros, que son, la verdad, son mis mejores amigos, porque son los que van a cuidar, que no se les olvide al arquitecto hacer esto, que el que lleva toda la obra se guía solo en el plano, y si no está en el plano, no se preguntan por qué, ¿no? O sea, hay veces que yo digo, bueno, ¿por qué no te preguntaste esta conexión a dónde iba? O por qué en toda esta terraza, ¿por qué no hay una coladera? O hay una sola coladera y la terraza mide 200 metros cuadrados. O sea, nadie se lo pregunta, es que así viene en el plano. Y entonces eso a mí me causa un dolor de panza. Sí. Claro. Entonces, pasa mucho. Lo que veo es trabajar con todos ellos. Sí. No, pero son muchísimas personas. Y sabes que yo sí siento que, a ver,
el diseño en general, ya sea de un jardín, ya sea de una casa, ya sea del espacio que me digas, sí tienes que pensar más allá. Por ejemplo, un ejemplo que digo, no es paisaje. Vas a diseñar un baño principal, padrísimo. Llega el cliente, oye, quiero mi baño, no sé qué. O sea, yo sí pregunto, oye, ¿eres de las, o sea, la esposa, ¿no? Oye, ¿eres de las que tiene muchísimos productos o no? Claro. ¿Eres de las que conecta el teléfono, la secadora, la bocina en el baño o no? ¿Por qué? Porque de repente llevas un baño principal precioso, divino, no tiene almacenamiento. Entonces, a la hora que llega alguien no tiene dónde conectar la pistola, ¿no? Tiene un contacto. Sí. ¿Cómo que tiene un contacto? O sea, ¿cómo le hago? No tiene dónde colgar la toalla. No tiene. O sea, de repente es como, entonces te empiezas a preguntar y entonces a veces a mí, te juro que ahí es donde digo, no sé quién lo diseñó. Está divino el acabado, está divino el espacio, está divino todo, pero no pensó más el día allá. Que llegue de verdad alguien a vivir ahí, lo va a llenar de productos, entonces ya no se va a ver igual. Y además no es funcional porque a la hora de que se van a andar peleando quién conecta qué en el baño, no puedes conectar dos cosas al mismo tiempo. Entonces eso mismo pasa, me imagino que te pasa, digo, en temas de paisaje, que es exactamente lo mismo, porque nadie cuestiona, nadie ve más allá de lo que le toca. Sí, está en el plano, pues así lo Pero puse. es que sí es real. ¿Y por qué no? Te preguntaste de que, nadie lo ve, porque dicen, como no es mi área, sí, no es mi problema. Sí, se limpian las manos. Correcto. Y es como, oye, no, pero somos un equipo, pero tenemos que pensar, oye, se te olvidó esto, oye, le marcas, oye, yo creo que esto, acabo de revisar las instalaciones, oye, no sé por qué esto no está bien pensado. Pero eso te hace la diferencia en todos los sentidos, porque al final como que trabajas en sinergia, pero llegar a esos niveles es pedirle peras al olmo. Claro. ¿No? Sí. Entonces ahí generar un equipo y proveedores de confianza, siento es lo que te va ayudando porque ya te vas conociendo. Oye, ya sé que Viviana me va a pedir tantas tomas, ya sé que Viviana quiere 4 coladeras, ya sé que... Pero eso te lo dan los años y la experiencia, sí. ¿no? Sí, a mí me gusta trabajar, la verdad que desde el arquitecto hasta trabajar, con el que está poniendo la plomería. ¿Por qué? Porque aparte voy explicándoles la importancia de mi vegetación y cómo cuando ellos pasen, también la cuiden. También tengan ese respeto, decir, oigan, yo tengo el respeto por su trabajo, hay que tener respeto, porque eso es algo que pasa en la obra mucho, de, yo soy el carpintero y ya me llevé la pintura del de al lado. Sí. Y da mucho coraje, entonces 100%. Sí hay que trabajar, yo creo que con todo el equipo, y la verdad he tenido muy buenas experiencias. Qué bueno. Siempre hay cositas ahí donde alguien no quiere trabajar contigo, pero en realidad las experiencias han sido buenas, han sido muy, muy productivas, ¿no? Y con eso pues respetamos unos a otros. Porque aparte, claro, todos los arquitectos y desarrolladores no han terminado, pero ya quieren el paisaje porque le quieren enseñar al cliente que ya estamos terminando. Entonces, exacto, es lo que te viste. Es como cuando, por ejemplo, los pisos, ¿no? Que dices, oye, no he puesto el piso porque no quiero que se maltrate la madera. Pero hasta que no lo pones, no se ve terminar. Correcto. Pero tú sabes que no lo puedes poner porque todavía va a entrar muchísima gente a hacer. Pero entonces es bien complicado, ¿no? Es bien complicado. Pero sí, creo que trabajar en equipo hace que respetemos nuestro trabajo, honremos el de al lado y pues ir dando y dando. Claro, ¿no? Me encanta. Sí. Bueno, y ahora, Viviana, imaginemos que pudieras intervenir cualquier espacio de la Ciudad de México. ¿Cuál sería, qué harías y por qué? Ay, me encantan, la verdad es que los espacios públicos empiezan a tener un interés, ¿no? Ahorita, de hecho, en Tlaxcala empezamos a trabajar un espacio público, lo acabamos de terminar, y ver cómo la gente se transforma alrededor de él es algo mágico, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no?, intervenir en un espacio público porque hay que trabajar con el gobierno y luego el gobierno es complicado. Sí. Entonces, como lo hemos ido trabajando, es que cuando un desarrollador tiene que donar una parte de un parque o tiene que hacer algo, pues un poco por un permiso, adoptan espacios. Y entonces a la hora de que estos lugares se adoptan y se van transformando, hemos hecho también un parque aquí en la Ciudad de México, en donde pues cambiamos las bancas, cambiamos el suelo, cambiamos la vegetación. Hay que volverle a enseñar a la gente que lo cuida cómo
cómo realmente mantenerlo. Aunque sea una cosa sencilla, o sea, lo que queremos es que se mantenga. Y la idea de transformar espacios públicos, lo que me da mucha felicidad es luego ver cómo la gente se adueña de ellos, se apropia, se transforma el lugar. Entonces, en este parque que está en una colonia muy chiquita, empezamos a ver cómo los vecinos se involucraban y me decían, bueno, es que, ¿qué quieres? ¿Cuáles son tus problemas? Me decían, no, es que en las tardes, en esta esquina, vienen a ponerse borrachos. Ok, díganme todo lo que pasa, pero en las mañanas sí vienen los niños, pero los viejitos nada más le dan vuelta, pero no tienen a dónde más hacer ejercicio. Entonces, buscando las necesidades de toda una comunidad, transformamos el lugar y hace poco que lo fuimos a visitar, les digo, oigan, ¿y cómo vamos con los borrachitos? Me dice, no, como hemos mantenido la esquina estéticamente mucho más bonita, ya no vienen. Entonces, ver cómo un lugar transforma la vida de una comunidad es, o sea, es una sensación irrepetible. No, es increíble. ¿No? Entonces, esos son los espacios que me encantan. Los lugares históricos también. ¿Por qué? Porque hay que ver qué era, de dónde viene, cuál fue la intención del primero que revisó ese lugar o que puso la vegetación y por qué la puso, y luego ir buscando qué es lo que se ha ido transformando con el tiempo, ¿no? Pero eso lo puedes agarrar la verdad es que para mí todos los lugares me fascinan. Desde un lugar muy grande, porque puedes hacer muchas cosas, pero la verdad es que las terrazas o las casas pequeñas también son lugares que me encantan porque tienes que sacar la creatividad de todos lados. Resulta que en un espacio gigante tienes que tener lugares de juego, lugares de lectura, lugares para el niño y demás. Y resulta que luego tienes una terraza que tienes que hacer todo eso. Sí. El mismo programa, pero en 2 metros. En 2 metros. Entonces, ¿cómo lo resuelves? ¿No? Entonces empiezas a hacer a lo mejor la parte del diseño, ¿no? Exacto, la parte del huerto en la pared, pero la parte del juego de alguna manera, pero una hamaca, pero, o sea, lo vas transformando y eso me encanta. Entonces, un lugar específico no tengo, la verdad es que todos son un reto y lo que me gusta es involucrarme en cada uno. Nos encanta. Sí, qué padre. Qué padre, la verdad es que sí. Qué importante esta parte que dices del usuario y de preguntarles de que cómo viven el espacio, qué es lo que necesitan. Porque yo sí creo que, o sea, los parques transforman comunidades, o sea, no solamente, o sea, sí te hace ser, o sea, hacen espacios más seguros, más bonitos, la gente vive más, es más feliz. Entonces yo creo que sí es muy importante. No, y puedes tener esta vida más urbana de, oye, salgo, paso a mi perro, pero está bonito, pero está seguro, porque lo si siento no estético. Porque en una ciudad así, que no puedes caminar básicamente más que en ciertas colonias, es muy difícil, o sea, es muy difícil. Y hay lugares que están muy poco cuidados, donde tú dices, bueno, aquí yo no me paro. Y hay lugares que dices, oye, qué padre, se ve que lo cuidan, se ve que está bien, pues te da esa confianza y vives la ciudad también a partir de esos lugares. Está comprobado que en lugares más verdes la violencia baja hasta el 40%. Es increíble, ¿no? Sí. Y bueno, Vivi, cuéntanos un poco, como diseñadora de paisaje, ¿cuál ha sido como tu reto más grande o como algo que te haya pasado que digas, híjole, no, es que esto sí me costó muchísimo, o sea, un reto? Cuéntanos el arquichisme. Mira, pues hay muchos retos, ¿no? Desde creértela, ¿no? Claro. O sea, creer que lo que estás haciendo es un cambio es bien importante. Y me costó mucho trabajo creérmelo. Realmente, pues como no, aparte de no haber estudiado eso, siempre hay el que te dice, pero eso no lo puedes hacer. Como el síndrome del impostor, ¿no? Como esta vocecita que dices, ay, no, pero chance no soy, ay. Y ni siquiera nada más la mía, o sea, la verdad es que de algunos arquitectos bueno, pues si esta señora, ¿por qué va a venir a hacer esto? ¿No? Si existe alguien más. Entonces, hay gente afuera que no cree en ti. Entonces, es bien importante que tú empieces a creer en ti mismo, que tienes el conocimiento y como mujeres es más difícil. Claro. 100%. Entonces, cuando tienes esta vida familiar, más los hijos, más el esposo, más, o sea, todo esto,
a veces ir creciendo duele la panza. De hecho, ahorita que te lo platico, aquí siento, Sí, ¿no? no, hasta yo, o sea, qué duro, sí. Es duro. En la parte emocional. Luego viene la parte en donde trabajas. Tengo una historia en donde pues estaba yo haciendo un proyecto y estaban todos los jardineros y llegó un jardinero y me dijo, pues yo no tomo órdenes de una mujer. Y le dije, compadre, la puerta está abierta. Híjole. Aquí la que decide cómo y cuándo y en dónde soy yo. Ajá. Entonces decidió agarrar sus cosas e irse. No, es que está cañón el machismo aquí en México y pasa mucho. Uy, no. Muchísimo. Es difícil. O sea, que le estás hablando y... ¿no? Ni te voltean a ver a los ojos. Pero les habla un hombre así. No, a mí me ¿y tú pasa. cómo? A mí me pasa en mi despacho que de repente, no sé, llegan los maestros, a mis socios y le dicen arquitecto y a mí me dicen Sofía. ¿Y tú? Y entonces yo me altero. Yo me altero así de arquitecta. O sea, pero, y no es un tema de ego, es un tema de por qué a él sí le dicen arquitecto y a mí me dicen Sofía. Sí. Somos iguales, ¿no? Y sí pasa mucho esto de, oye, si no me lo dijo él, ¿yo por qué le voy a hacer caso a ella? Correcto. Sí. Entonces, esos son como los sencillos, ¿no? En donde es el cotidiano de ir haciéndolo. Sí. Luego, la verdad, me empecé a especializar en azoteas verdes. Ok. Y entonces, hacer azoteas verdes es todo un reto. Sí. No porque lo que tengas que poner, o sea, por la parte de la vegetación, sino por la parte técnica. Ok. Entonces, resulta que la primera vez que hago una azotea verde, el desarrollador me deja 15 centímetros y trabes entre una jardinera y otra y un hoyito así para que pase la agua. Todo difícil. Sí. Okay. Todo Sí, difícil. todo Entonces mucho. hubo que, o sea, sobre todo ahí lo que más hay que cuidar es el agua. No el agua ahorita, sino el agua dentro de 10 años, el impermeabilizante, que aparte yo no pongo, entonces tengo que supervisar que realmente funcione. Y una de las maneras que lo hemos logrado es, a ver, ya me dejaron aquí mi alberca, tápenla, ahora llénenla, déjenla 10 días, para ver que no se filtra nada hacia el piso de abajo. Ok. La otra parte es el peso, ¿no? Entonces Sí. hay que trabajar con el Peso. estructurista, porque no es lo mismo echar la tierra, que luego la tierra mojada, Claro. más la tierra que hoy el pesa agua. 5 kilos y después va creciendo y entonces esa planta que pesaba 5 ahora ya pesa 15. No, y Más eso las pasaba lluvias en de varios la ciudad. desarrollos, que han habido temas muy graves. Claro, Correcto. se te Por viene encima falta las dos. ay, es que no calculamos que iban a haber unas macetas llenas de agua. Correcto. ¿Cómo? Sí, sí, sí. O que el agua se filtra. Claro. Y ese es un verdad, o sea, Sí. eso ya se vuelve muy caro después para Sí, arreglar. por Entonces supuesto. hay que, esa parte técnica sí ha sido un proceso en donde la tierra nosotros la volvemos aligerada, le llamamos, y entonces el costal este gigante que se ve enorme, ya lo puedo cargar yo, ¿no? Ya no, o sea, en la espalda hay casi 2. Entonces, Sí, me o encanta. sea, como que esta parte técnica se vuelve un lugar y justamente hace 10 años, cuando ganamos la primera Bienal Latinoamericana, fue en un desarrollo muy pequeño en Santa María la Ribera, un edificio de departamentos muy pequeños, en donde lo que creamos fue un espacio verde en cada piso. Okay. Y todas las ventanas, no importaba si tu departamento mide 40 centímetros o mide 120, siempre tenías una ventana que veía algo verde y no tenías que ver a una puerta o al vecino. Okay, Entonces, todo un reto. todo un reto fue trabajar con los arquitectos, con los desarrolladores, o sea, todo. Pero ese fue un proyecto que nos llenó de orgullo y hasta la fecha es Sí, me muy imagino. bonito verlo. Sí. No, como tú Nos dices, encanta. la importancia desde el principio, como que tener esta sinergia y esta comunicación, o sea, pues para ver desde el estructurista, como dices, porque pues sí, o sea, pues todo pesa. Claro. O sea, el todo. agua, el pasto, Todo la pesa. tierra, o sea, sí. Sí, 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 sí. Y trabajarlo desde un principio en donde ya nuevamente trabajando con estos mismos desarrolladores, ya nunca me volvieron a dejar mis 10 centímetros, ya ahora sí hacemos Ya. una, o sea, o Claro. una losa hacia abajo o una jardinera hacia arriba o algo que, o sea, que vaya transformando donde la planta siempre va a estar mejor entre más sustrato tenga. Sí. Ok. Ahora sí Claro. que como el cuerpo, si yo le doy de todos los tipos de alimentación, pues siempre voy a estar más fuerte. Si nada más como una sola
un solo tipo de alimento, aunque sea pura proteína, pues siempre me van a faltar nutrientes, ¿no? Okay. Claro. Entonces eso lo va creando. Oye, Viviana, y ya nos hablaste un poquito del proyecto Nogal, el que ganó la Bienal en 2016. ¿Cómo fue ganar una Bienal para ti? Ay, ¿qué fue? La verdad fue la primera vez que dije, sí soy buena en esto. Ay, ¿te lo creíste? Que me lo creí, dije, wow, o sea, como ese reconocimiento, más que fuera hacia el mundo, fue hacia mí, ¿no? Entonces sí fue padrísimo porque lo fui a recibir con toda mi familia, me acompañó, fue en Mérida, fue la entrega en un congreso de paisaje, en donde realmente me sentía pues orgullosa de todo mi equipo, claro, ¿no? Porque en esto no estoy yo sola, ¿no? O sea, tengo gente siempre es un trabajo en equipo. Exacto, siempre ha sido un trabajo en equipo. La verdad, hemos hablado poco de ellos, pero ellos, o sea, son... Cuando yo aprendí, ¿se acuerdan que les dije que yo me gustaba hacer dibujo? Pero a mí el AutoCAD y el SketchUp y todo eso no es lo mío. Parte poética. Toda la parte poética. No es lo mío. Sí, claro. Entonces yo sigo haciendo mis dibujos a papel y ellos adivinan casi mis dibujos, ¿no? O sea, porque aparte... Los traducen. Ya los van imaginando, creamos estos conceptos. Y esta Bienal, la verdad es que me dio la fuerza para seguir adelante, creer que la confianza, ¿no? La confianza, o sea, ahora sí que este orgullo de ser mujer, ser mexicana, ser madre, como que todos estos títulos que luego te pesan, pero dices, sí puedo, voy a seguir adelante por mí, por México y por todo, ahora sí que por todos mis compañeros. Me emociona muchísimo. Ay, no, padrísimo. Que digas eso, porque yo sí creo, y sí soy fiel creyente, o sea, en mi experiencia en despachos y todo esto, que el equipo que tienes de verdad hace la diferencia y que lo tienes que valorar y que tienes que decir, oye, qué padre que tengo a esta gente que está atrás de mí y darle su crédito, impulsarlos y que al final digas, gracias a ellos también tengo esto y que estoy marcando la diferencia y que con todo lo que traigo, que siendo como nosotras, ¿no? Que somos mujeres, que podemos ser mamás, que podemos ser empresarias, que podemos hacer lo que queramos, que es difícil, sí, pero que en el momento en que lo consigues, bueno, súper satisfactorio. Es súper satisfactorio. Sí, claro. No cualquiera. O sea, y más, siento que hoy en día hay muchas más mujeres arquitectas, o sea, en mi generación había más arquitectas mujeres, pero sí mis profesores me decían, o sea, cuando yo estudié había puros hombres, entonces pues sí es algo, o sea, sí es un pensamiento machista los que todo el mundo trae, en la arquitectura sobre todo, entonces como qué increíble escucharte a ti, o sea, que obviamente como nos contaste te costó, pero qué padre que, o sea, te dieron este reconocimiento. Claro. Ay, sí, no, felicidades. Bueno, muchas gracias. No, felicidades, porque no es fácil. Sí, no es fácil, o sea, no nada más eres profesionista, eres mamá, eres esposa, hay muchas cosas que dependen de ti en tu oficina y en tu casa. Y por más que digan, vamos a compartir los roles, híjole, la mamá es la mamá, la esposa es la esposa. Siempre. Así es. En el contrato no dice, pero ahí está. Pero sí, la todóloga. Exacto. Y ahora del proyecto que ganó mención honorífica en 2024, Agara, platícanos un poquito más. Mira, Agara es un proyecto lleno de retos porque era una sola casa de estas muy grandes de otros momentos donde las casas en la Ciudad de México eran gigantes y se transformó en 49 viviendas que fueron townhouses y demás. La parte que queríamos era que se sintiera el mismo jardín que ya existía antes de que hiciéramos 49 casas. Entonces tuvo que haber un trabajo súper profundo desde el primer día porque sacamos árboles para mantenerlos y luego regresarlos al proyecto. Wow. Okay. Y luego el terreno, al ser en Coyoacán, es mucha piedra. Entonces había estas grietas y juegos. Lo que logramos hacer es que tuviéramos distintos jardines a través del proyecto. Los autos, los arquitectos, todo es por debajo y toda la vida común del desarrollo se lleva en un primer nivel que viene a través de puentes y entonces realmente el día que llegabas tú ya existían estos árboles gigantes que estaban desde un principio. Entonces fue respetar la naturaleza, adaptarnos a esta roca, entonces tuvimos que utilizar muchas especies de suculentas, de plantas que se adaptaran a no tener suelo, sino a esta roca y meter sus raíces entre estos hoyitos y sacar agua de lugares increíbles. Entonces,
Yo las invito a ir. No es un lugar público, pero de todas maneras podemos... Yo cuando nos invites. Exacto. Con todo gusto vamos a conocer el proyecto. Increíble. Y lo que se siente es que de ventana a ventana no se ven otras casas, sino ves todas las copas Toda de la los vegetación. árboles Ay, y la increíble. vegetación ha florecido, que Sí. bueno. No, Ay, aquí no. les vamos a poner fotos tanto del proyecto que ganó la Bienal como del de la mención honorífica para que los conozcan, para que los vean. Ujú. Y los invitamos a que vayan a conocer los proyectos en el sitio de Viviana, porque Ujú. la verdad es que vale muchísimo la pena. Muchísimo, muchísimo. Bueno, y para cerrar un poco, te queremos pedir tu consejo, ¿no? O sea, como a todos los jóvenes arquitectos o no arquitectos que se quieran dedicar al paisajismo, ¿qué les recomendarías? Bueno, primero nada que realmente busquen su pasión, ¿no? O sea, lo que te apasiona es lo que te hace levantarte todos los días Sí. y los problemas diarios de la vida que de todas maneras van a existir. Claro. A la hora que trabajas en algo que te gusta, que te apasiona, que transformas no nada más tu vida, sino la vida de alguien más y la comunidad en la que estás, ese es el lugar donde tienes que estar. Hay que buscarlo. No importa si tienes que cambiar de carrera, si tienes que ir contracorriente, un día lo vas a lograr. No es fácil y como las plantas nos han ido enseñando, hay que tener paciencia, hay que crecer, hay que enfrentarnos a todas las diversidades que hay y siempre creer que lo que estás haciendo no nada más es para ti, sino para el bien de alguien más. Claro. Entonces, creo que por ahí puedes empezar. Y si lo que quieres es la arquitectura de paisaje y toda esta parte, realmente creo que existen muchas formas de irlo aprendiendo, ¿no? O sea, aprender lo que es el paisaje son muchas cosas. Son el ritmo, son valores que van en la parte de la estética, del arte, de la arquitectura. Son muchas disciplinas en una. Claro. Ok. En donde siempre hay que estar viendo los colores, las formas. En un jardín lo que estás buscando son estas sensaciones. Lo que vende es la emoción, lo que te hace sentir aquí adentro. Claro. Entonces, tú cuando caminas un jardín o cuando estás en un lugar que te da armonía, te da paz, pero te invita también a tener olores, texturas, a ir descubriendo. La maravilla del paisaje también es que se transforma con cada época. Sé que muchos dicen que en México no hay estaciones, pero no es cierto. Aprendan a observar. Observar nos hace diferentes, nos hace ir en el tráfico y ver que en el periférico hay este árbol que está floreciendo, que dices, ¿cómo es posible? O sea, que tenga toda esta flor y aquí lo tienen abandonado. Sí. Ver cómo el pájaro llega a ese lugar, cómo el pez está aquí comiendo y este pequeño ecosistema que tenemos detrás se va creando a partir de, o sea, cosas simples. Y aprendan a disfrutar de cada una de las cosas. Creo que ese sería mi consejo. Siempre integrar a la gente a la que quieres. Son los que te animan. A veces también son los que te aplastan, pero al final también son los que te dicen, ándale, sí puedes. Exacto. ¿No? Entonces, pues... Gran Ay, consejo. nos encanta. Sí, me encantó. Sí, Gran tiene consejo. toda la razón. Hay que aplicarlo. Sí, o sea, justo mi bisabuelo siempre decía, es que yo nunca trabajé, yo siempre hice lo que me gustaba. Y siento que esa es la meta en la vida, Sí, decir, oye, claro. lo que dices, todos los problemas van a venir, Sí. pero si por lo Van a menos es estar. algo que te gusta, No la sufro. pasa a segundo plano y dices, por lo menos me apasiona levantarme todos los días. Claro. Hacer lo que Sí, me qué gusta y lo que me importante, apasiona. Sí, qué linda reflexión. La verdad nos dejas mucho que pensar. No. Bueno, y ahora vamos a hacer un recorrido del despacho de Viviana Devas, Arquitectura de Paisaje. Sí, entonces... ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola otra vez. Viviana, ¿cómo estás? Pasen. Enséñenos. Ay, pues qué padre que están aquí. Les voy a mostrar. Esta es la oficina de Devas Paisaje, pero Padrísimo. en realidad la compartimos con otras, con otras empresas, que son Vira, que es un despacho de inmobiliario, DICAT, que es un espacio de muebles, que es Devas, y MTA. MTA es Miguel de la Torre, que es un gran arquitecto con el cual compartimos espacio. Los invito. Vénganse. Esta casa la habitamos a partir de más o menos diciembre de 2022.
Okay. En realidad es una remodelación de una casa que era privada. La señora falleció y la familia decidió rentarla, el espacio. Y lo que hicimos fue transformar como qué queríamos hacer. En esta oficina trabajamos más o menos entre todas las compañías unas 90 personas. Y lo que queríamos es que tenía un jardín no tan chiquito, pero tampoco grande, en donde realmente pudiéramos también trabajar en el exterior y no nada más. En realidad, este era el paso vehicular y peatonal, y lo que quisimos hacer fue ir descubriendo el lugar. Entonces, esta pared lo que hace es que no puedas realmente encontrar todo lo que vas a ver. Los invitamos. Padrísimo. Nos encanta. Sí, qué increíble intención. O sea, que no sea tan obvio y ya te guía por la naturaleza, ¿no? Correcto, y aquí lo que tratamos de hacer fue aprovechar lo que ya existía e incluir con cosas nuevas. Entonces, si te fijas, el camino no es recto, justamente para ir haciendo un paseo. El suelo tampoco es un suelo duro, sino más bien es un estabilizador de grava, en donde lo que nos da es que tienen perfecta filtración y al mismo tiempo también tenemos mucha estabilidad al caminar. Y en la parte de atrás realmente aprovechamos los árboles que están fuera de la casa para que se incluyan a los interiores. No, está increíble. Sí. Y jugamos con la vegetación que sea de distintos niveles, una vegetación muy naturalista. Obviamente esta es una vegetación de sombra, porque sí, o sea, ahora sí que estos árboles nos dan esta calidad y podemos tener estas hojas grandes y jugar con un jardín monocromático, pero siempre con diferentes texturas y tonalidades de verde. No, está padrísimo. Igual me encanta como todo el juego de la luz, o sea, cómo entras a través de los árboles, exacto, como estos destellos de luz, increíble. La iluminación juega un papel importante. Siempre. Y tenemos distintos remates visuales, ¿no? Desde una parte artística como este pequeño insecto que se empieza a meter, pero ya tenemos nuestra primera salita que empieza a jugar. Entonces, todos los espacios verdes y todos los espacios exteriores realmente se pueden incluir para vivirlos. O sea, yo lo que quiero es que estés afuera y que te invite, ¿no? El lugar, espacio. No, está increíble. Sí, padrísimo. Yo creo que esta casa ha de haber sido una casa de los 60s y en realidad lo único que hicimos fue transformar algunos materiales. Era una casa, ya saben, tipo roja, color barro, y entonces lo que quisimos hacer es perder la casa. Entonces con este color gris, rata o gris oscuro, lo que hace es perderse entre la vegetación y lo que nosotros queríamos es pues resaltar justamente. Perfecto. Aquí llegamos a la entrada de la casa y aquí sí podemos dividirnos. Hacia allá nos vamos hacia el despacho de Miguel de la Torre y en esta edificación está Devas Paisaje junto con la inmobiliaria y DICAT, que son los muebles. Entonces los invitamos un poco a la parte interesante que es el jardín. Exacto. Sí, la parte más bonita. Al paisaje, sí, la parte más linda. Si se fijan, las oficinas tienen grandes ventanales, pero a partir de la vegetación buscamos tener esta privacidad. Sí, claro, aquí no alcanzas a ver bien, o sea, qué está pasando adentro, ¿no? Correcto. Y aquí utilizamos algunos de los materiales que ya existían, como esta pequeña banquita que pues era ya de la casa, pero al final le da esa personalidad. Claro. O sea, le seguimos dando esa identidad, ese respeto a la señora que cuidó su jardín. Pues aunque hoy ha sido puro césped, que en realidad eso es lo que queremos transformar. O sea, en vez de tener una pradera que pues de aquí no hay niños ni nadie que vaya a jugar en ello, lo que queremos es crear estos pequeños espacios donde la gente pueda tomar una llamada, dar un paseo para tranquilizarse entre una junta y otra, o sea, crear esta armonía, ¿no? Entonces, nos encanta. No, está increíble. Sí, como espacios de contemplación, o sea, yo siento y entender que cada cosa es intencional, o sea, que no se hizo nada más porque sí. Correcto, miren, aquí una de las cosas es que la casa es completamente un cubo, ¿no? O sea, son puras esquinas duras, excepto el balcón. El balcón, tenemos un balcón redondo, entonces estuvimos, tanto Miguel de la Torre como yo estuvimos divagando cómo queríamos utilizar el espacio y qué elementos crear. Entonces, a partir de ese elemento redondo decidimos crear estos 3 espacios en donde lo que hace es darnos la profundidad como si el jardín fuera
mucho más grande de lo que es. Claro. Y a la hora de que tenemos aquí, tenemos un espacio vivo que se creó a partir de, realmente es como un cereal, un tazón de cereal, en donde tenemos 45 centímetros de profundidad, ponemos una tierra especial para que crezca el pasto, y esto es o sea, no tenemos ningún tipo de maquinaria aquí. O sea, todo es completamente ecológico y sustentable. Es el lugar que más sol tiene, entonces por eso tenemos aquí los peces que se alimentan del pasto y salen la libélula, pero tenemos la abeja. Esto es todo un ecosistema por sí solo. No, Claro, increíble. sí. No, qué increíble. No, está padrísimo. Entonces jugamos con elementos que esta vaca, que alguna vez perteneció a la Feria de las Vacas de Reforma. Claro. Con razón yo decía, se me hace conocida. ¿Y yo dónde la he visto? Fue la de la época de la pandemia, y entonces al final por eso se quedó. Ya no se hizo ese festival, y entonces se quedó la vaca y es parte de nuestro. Ok, no, Del está entorno. padrísimo. Aparte le da Me este como encanta. pop de color y que te llama la atención. Me encanta. Esta parte de meter esculturas de repente en los jardines se me hace padrísimo. A mí también me encanta. Correcto. Como muy poético. Entonces jugando con eso tenemos este fire pit, que realmente como oficina se usa poco el fire pit, Claro. pero en realidad se vuelve una sala de juntas muy acogedora, donde tenemos pláticas y demás. Y en el fondo tenemos el auditorio, que lo que queremos hacer es, lo que tratamos de hacer realmente es, una vez al mes viene alguien a darnos una plática a todo el edificio. Entonces ha venido Tatiana Bilbao, o el Cejas, que es diseñador gráfico, o alguien de deportes. O sea, el chiste es crear un ambiente también de comunidad. Está Y increíble. como colaborativo. Ay, qué padre, Colaborativo. sí. Me encanta el espacio. Y lo que hacemos es crear estos pequeños espacios escondidos, que lo que crean son otros lugares donde estar, ¿no? Como esta pequeña sala de juntas o lugar para comer, al lado del huerto y nuestro espacio donde cultivamos algunas de las plantas que vamos a mover. Pero como un espacio más privado, ¿no? Correcto, y a la hora de estar sentado aquí, puede estar toda la oficina allá afuera, y este espacio creas privacidad. Exacto. Ok. Que Hasta se siente otro clima, ¿eh? Sí. O sea, ¿no? tiene la sombra de La los sombra, árboles. sí, me Aquí sí encanta. puedes venir y tomar un Zoom, una llamada exterior, y realmente pues transformas tu forma de vivir el día a día. Sí, ¿no? claro. sí. No, que puede está ser dentro de una increíble. oficina, pero también en una casa. Sí. No, Sí. pero le da otro sentido, o sea, no sientes que estás en una oficina, sientes que estás en un lugar que te invita a la creatividad, a también como que salir de un espacio de oficina de 8 horas Sí, de al que día. aquí mi cubículo. Que yo, todo, por ejemplo, ¿no? a mí en la oficina eso me pasaba, yo me ahogaba, yo decía, es que yo necesito respirar, yo necesito cambiar de aire, yo necesito, ¿no? Y en un edificio en Santa Fe, ¿qué hay? Nada. Nada. No teníamos ni rooftop. Sí, O sea, no, nada. no, ni- Y a ver, o sea, es súper importante. De verdad mejora la productividad de la gente. obvio. Claro, y el estado de ánimo. Sí. Sí. O sea, no. Básicamente. Es que ver verde es importantísimo. Sí. Sí, no. A mí me encanta justo trabajar en mi terraza, así. O sea, siento que sí te da otro aire. Te cambia O sea, sí. muchísimo la perspectiva. Trabajas hasta mejor. Y las especies de vegetación crean distintas cosas. Tenemos algunas especies que dan olores, como el limón, como el floripondio. Entonces, todos esos, o sea, vas pasando y luego tienes estos aromas que Claro. son parte del jardín, ¿no? Entonces, Sí, son una parte del experiencia espacio. distinta. Y aquí, si se fijan, lo que hacemos es jugar con estos estratos, ¿no? O sea, que sí puedas tener estos estratos bajitos para que puedas observar, y esos estratos más altos para crear privacidad. Claro. Pero claro, siempre con una intención. Sí, la intención. Y lo que ayuda a eso es que después el mantenimiento es mucho menor. No tienes al jardinero todo el tiempo podando las cosas en cuadritos, que se ven terribles. Sí, se ve no se terrible. haga. Se ve terrible. Horrible, no lo hagan. Sí. Y también hacemos experimentos, como lugares, o sea, la gente se pelea con una de las plantas con mayor mantenimiento es el césped, ¿no? Y entonces el césped necesita muchas horas de sol, necesita mucha agua, necesita muchas cosas. Entonces, lo que vamos haciendo es transformando por diferentes cubresuelos. Entonces, aquí, si se fijan, lo que hemos hecho es ahora sí que reproducir esta otra hojita, que también es pisable, no es para jugar fútbol,
pero sí la no puedes se pisar. maltrata y entonces Ok. no tienes estos huecos Ay, de lodo. Está increíble. Nunca lo Sí. hubiera pensado. Entonces la idea es ver Ujú. qué tiene tu espacio Sí. para darle lo mejor y que le puedan sacar provecho. Claro, A todos los 100%, lugares. sí. Entonces por eso la idea es que tengas esa salita ahí de 2 personas, Ujú. una esquinita allá, tengas estos toques de arte que Claro. te dan como esta diferencia. Claro. Si todos como los días encuentras diferentes algo nuevo. atmósferas, claro. No, sí. está De que hoy me padrísimo. quise poner en esta salita, o ay, no, hoy quiero otro espacio, o no quiero que me vea nadie, ¿no? O sea, No, está padrísimo. entonces está increíble como las diferentes atmósferas que han creado aquí. Sí, Sí. y los que vienen también han puesto, o sea, el Cejas cuando vino, que es este diseñador gráfico, él me dice, ¿puedo pintar tus paredes? Y yo, sí, claro. Entonces, de hecho, en Padrísimo. las paredes tenemos como estas hojas y estas pinturas que que realmente las vino a intervenir el Cejas, ¿no? Guau. Ya, me encanta. Y aquí les quiero enseñar esta es una araucaria, Ujú. este árbol gigantesco que está aquí. Esta es una Wow. araucaria no tan típica de la Ciudad de México, en realidad es de más del sur del continente, Ok. pero pues la señora la plantó hace 80, 100 años No, y bueno, la está hemos tratado enorme. de mantener lo más sana posible. Ok. Ok. Hay muy pocas especies de ella en la Sí, ciudad. No, Ok. nunca lo había visto aquí en No, la ni ciudad. yo. Y está enorme. Enorme. Sí, Y sí, este sí. es un aguacate. Ujú. Entonces vamos como jugando con estas hojas enormes en donde tenemos más sombra. Sí. Sí, Sí, aquí como para comer o... Este es nuestro, justamente todo este espacio lo tenemos como el comedor. Ok, En algún súper. principio pensamos en techarlo, pero la verdad es que con todo y las lluvias de este año, vemos que durante el día, miren, o sea, Sí, tenemos este día ahorita. hermoso con sol, Sí. que podemos estar casi sin mangas, Sí. y claro, en la tarde, pero más bien son las 5 o 6 de la tarde, pocos días son los días que amanece lloviendo y Sí, nos dormimos La lloviendo. minoría, 100%. Entonces, lo que yo les recomiendo es disfrutar del exterior todo lo que puedan. Sí. Y aquí, si se fijan, estos árboles tienen aquí estos puntitos. Ujú. Cuando llegamos, muchos de ellos tenían un gusano barrenador y algunos otros insectos. Ok. Y lo que hacemos es con el arboricultor, los inyectamos, literalmente. Ok. Y con eso, como si estuviera, o sea, cuando estás enfermo te inyectan, entra directo a la salvia, consume todo el árbol y entonces el insecto cuando se come ya ese veneno, entonces muere y entonces deja que mi árbol vuelva a sanar. Ok. Wow. Entonces por eso son esos puntitos que están ahí, son porque ahí lo inyectamos. Súper interesante. Sí, no, qué interesante y qué importante justo saber cuidar la vegetación para que se dé mejor y para que estén sanos tus árboles. Luego por eso se nos mueren las plantas, No, sí, chica, eso. a los que no sabemos. Y miren cómo se transforma a partir de las sombras, Sí. ¿no? Jugar con las sombras, Claro. el color, o sea, realmente aquí puedes estar Ujú. todo el No, día. es que aquí no necesitas una pérgola, ya. El árbol es tu pérgola. El árbol es tu Ujú. pérgola. Claro, Y sí. excepto que caiga una tormenta, todavía con una Sí. brisita puedes estar. Sí. Exacto, sí, pero como dices, casi siempre llueve más en la tarde. Claro. la No, ciudad. está increíble. Entonces, todas las oficinas tienen vista a todos estos ventanales Ujú, padrísimo. que dan siempre hacia algo verde. Entonces, todos los que trabajamos, o sea, aquí, lo que hacemos es poder convivir con la naturaleza. Sí, lo cual está increíble. Me encanta tienes que otra estén aquí. Sí, no, nos encanta que Está nos hayas increíble. invitado. Está padrísimo. Pues regresando otra vez aquí a la separación hacia dónde vas, decides ir hacia ese jardín que acabamos de recorrer o tenemos unos pequeños espacios verdes entre un edificio y otro. Los invito. Entonces, cada una de las oficinas tiene una terracita privada que aquí entre ellos las oficinas principales las puedes integrar. Pero justamente para dividir los espacios, algo que me parece como muy importante es justamente este juego de luces, de sombras que se van creando en las áreas. Y perder estas aristas muy duras, las perdemos con árboles ligeros. Eso es parte de escoger la vegetación. Si aquí tuviéramos un árbol muy denso, este espacio se haría súper oscuro. Pero lo que tenemos es un árbol que es fresco, este es un arrayán de frutos, se llama, y si se fijan son como pequeñas mariposillas, es un poco romántico, pero así me parece, creando estos lugares
Sí, en me donde encanta. divides un edificio del otro y en vez de crear espacios en donde ves la parte trasera del edificio, lo que haces es integrar los lugares Claro. y realmente crear espacios armónicos, ¿no? Claro, Que es un sí. poco lo que buscamos. A la casa que se fue la transformación de nuestras oficinas, los voy a invitar. Padrísimo. Nos gusta respetar lo que existe y obviamente queremos resaltarlo, ¿no? Entonces, realmente esta piedra, recuérdenme cómo se llama. El terrazo, exacto. El terrazo, o sea, ya existía y esto decidimos levantarlo. Esta escalera como muy linda le dimos la importancia y la señora tenía este piano que es, decidimos mantenerlo como parte del espíritu del lugar. Y las paredes que eran de esa época, ¿se acuerdan que con estos como el material que colgaba, así como la pintura medio con figuritas, decidimos cubrirla con USB, ¿sí se llama USB? Sí. Con el USB, que lo que le da es una calidez, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos. Entonces tenemos espacios donde... Muy original. Muy original. Este es Muy la sala de juntas. Él es Marcelo, que él es el de DICAT. Entonces, si quieren venir a visitarlo, también lo pueden venir a visitar. Exacto. Y esta es nuestra oficina, que en un principio, como buena mujer, es la cocina, la lavandería y la alacena. La transformamos en toda nuestra oficina. Padrísimo. Aquí está el equipo de Evas. Hola. Hola, hola. Buen día. Parte de todo el equipo que hace posible a que Devas siga adelante, vayamos creciendo y ahora sí que son mi sustento. Exacto, padrísimo. Los más importantes. Exacto. Los más importantes. Y este es mi pequeño lugar donde que también siempre como, bueno, tenemos aquí un tiradero, entonces traemos las macetas, pero pues como pequeños detalles. Claro, con tu pequeño jardín. El pequeño Padre. jardín, entonces se va transformando. Ay, qué lindo No, espacio. está increíble. Sí, padrísimo. Nos encanta. Sí. Ay, pues muchas gracias, Vivi, por invitarnos a sus oficinas. La verdad está divino el espacio, tanto el exterior como el interior, o sea, con muchísima intención, muchísimos espacios distintos. Gracias por invitarnos a ti y a tu equipo. Y por el recorrido. Ujú. Les aconsejamos que si nos están escuchando, vean el video para que vean todos los espacios que hay Sí. y lo puedan apreciar mejor. Ya está, aquí bienvenidas cuando gusten, sin fachadas, ahora sí que todos abiertos, con mucha sinceridad y con el corazón abierto los recibimos. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Vivi. Gracias.